grabar. Ha empezado. Pues muchas gracias a todos. Si nada me dejo, ¿no? Saba y Miguel, yo creo que puedo empezar a compartir si queréis. Sí, sí. Por mí sin problema. Vale. Sí, la grabación será accesible más tarde, lo guardaré e intentaremos ponerlo en el canal de YouTube de Butterfly Conservation Europe, ¿vale? Así que os pasaré el enlace por Facebook o en el email y sí, estará disponible este vídeo. Saba, lo único que al hacer la presentación, si entra alguien más, dale tu paso, ¿vale? Para que pueda entrar. Vale. Sí, no te preocupes, estoy yo pendiente. Vale. Vale, pues sin más dilación voy a empezar a compartir mi pantalla. Y creo que la veis bien, espero que me escuchéis bien todos. Y nada, pues bueno, voy a empezar desde el principio, como que vamos a ir a la parte más internacional a nivel europeo y luego vamos a ir un poquito más hacia adentro a nivel España y más concretamente qué es lo que hacemos y cómo contamos mariposas. Y nada, yo quiero os comentar este proyecto de ciencia ciudadana de BMS que lleva bastantes años funcionando y que es muy interesante y muy importante. Y nada, pues espero que lo disfrutéis muchísimo. Para empezar, quiero que lo conveniente es ponernos en contexto. Yo creo que la mayoría de vosotros sabréis que estamos en una situación de descenso de biodiversidad, que hay hay muchos artículos científicos y bastantes opiniones de que tenemos una situación de alarma, ¿no? De que la biodiversidad está disminuyendo bastante. Y es que en concreto la parte de los insectos está también descendiendo muchísimo, sin embargo ha sido bastante ignorado durante mucho tiempo, entonces pues no tenemos un largo recorrido de datos que nos puedan enseñar exactamente cómo se está produciendo este descenso de insectos, ¿no? Os he puesto aquí algunos de artículos que han salido recientemente. En la parte de arriba a la derecha, este de aquí sería el referente a lo mejor lo escuchasteis, el descenso de un 75% de biomasa de insectos durante 30 años en áreas protegidas de Alemania, y fue pues muy sonado y salió en muchísimos sitios porque era uno de los primeros así artículos potentes, ¿no? de descenso de poblaciones de insectos. Y bueno, a partir de ahí pues empezaron a salir bastantes artículos, incluso metaanálisis y demás, pero el mensaje al final es, bueno, sabemos que estás descendiendo, pero no sabemos exactamente cómo, ni qué grupos, ni nos falta información, ¿no? Básicamente, y necesitamos toda esa información para poder llevar a cabo una conservación de una forma sólida. Y bueno, las causas, que yo creo que las intuiréis, ¿no? Porque afectan al resto de la biodiversidad y del planeta, serían el cambio climático, la agricultura intensiva, el uso de pesticidas y de herbicidas de una forma muy, muy fuerte, y luego los cambios del uso del suelo, ¿no? Que al final si se cambian y se destruye un bosque o se destruyen distintas áreas, pues eso disminuye el hábitat, ¿no? Para los insectos. Bueno, pues eso, los insectos y sus hábitats están cada vez más amenazados. Y la cosa es, la pregunta que yo me haría es cómo investigar el descenso de los insectos, ¿no? Porque sabemos que los insectos son muy diversos, que se encuentran en muchas cadenas tróficas y que forman la base de muchas de ellas y que nos proveen de muchos servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, pues hay muchos palos que tocar por donde empezaríamos, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué grupo investigar? ¿Que podríamos investigar todos los insectos? Pues bueno, sería lo idóneo y lo mejor, pero hay límites y no podríamos, ¿no? Hacer un seguimiento de todas las especies, de miles y miles de especies de insectos. Entonces, una de las posibilidades que se ha llevado a cabo durante muchos años es utilizar
indicadores. Y en este caso para los insectos pues utilizamos mariposas. ¿Por qué? Porque tienen unas características que las hacen idóneas para que puedan ser indicadores. Son animales de vida corta que durante un año pueden tener incluso varias generaciones, ¿no? Con distintas fases, y esto nos ayuda a saber pues eso, si tienen efectos, presiones en algunos de ellos, o incluso hay especies que son específicas de distintos hábitats, entonces podemos saber si le está pasando algo a esos hábitat en concreto. Eso también nos ayuda muchísimo a que las mariposas, al ser insectos, respondan rápidamente, ¿no? Si hay una quema de un bosque o si hay, no sé, un uso de insecticidas en un sitio determinado, pues esos cambios los vamos a ver reflejados en las poblaciones de mariposas de una forma más o menos rápida. Las mariposas han sido utilizadas y estudiadas durante muchísimos años, entonces se sabe perfectamente la ecología, los ciclos y las distintas distribuciones de las especies, entonces esto es un gran punto a favor. Y bueno, son muy fáciles de observar, son animales muy bonitos, coloridos, y que a pesar de que sean insectos, pues la sociedad les tiene un poquito más de apego y tiene mucha popularidad. Entonces eso nos ayuda a que sean... podamos utilizar las mariposas dentro de la ciencia ciudadana. Y bueno, entonces, una vez que ya hemos decidido qué grupo exactamente investigar las mariposas, pues ahora tenemos que decidir el cómo llevamos a hacer este seguimiento, ¿no? El método. El método debería ser sistemático, regular y utilizando métodos consistentes, porque en ese caso nos proveerá de datos de alta calidad, que es lo que de verdad queremos saber. Queremos saber las distintas tendencias de las poblaciones y cómo estas mariposas varían a lo largo del tiempo. Y gracias a eso pues nos van a poder ayudar a evaluar políticas y a señalar distintas soluciones, ¿no? Donde tenemos que actuar para revertir ese problema que estuviera sucediendo. Y bueno, y el método a utilizar, porque existen muchísimos métodos de seguimiento de insectos y en concreto también de mariposas, pero nosotros, y bueno, se ha llevado utilizando desde hace tiempo el método de transectos, que son rutas fijas, como pongo ahí ese dibujo, una persona contando como en un cuadrado imaginario, y que Saba luego os va a contar mucho más de esto en concreto. Y lo que hacemos es caminar una ruta fija en la que contamos todas las mariposas, tanto especies como cantidad de mariposas, ¿no? Sus abundancias. Y bueno, pues esto es un método bastante sencillo que tiene pocas condiciones y reglas, por lo que nos permite enseñárselo a las personas, a los voluntarios. Es un método estandarizado, o sea que es un método que se utiliza igual en todos los sitios, tanto aquí como en Finlandia. Todo el mundo que quiera utilizar transectos tiene que ser igual. Y te provee de resultados robustos, ¿no? Porque al hacer contar mariposas en el mismo sitio durante bastantes visitas, pues eso nos va a dar una idea mejor de la situación concreta de las mariposas de esa población, ¿no? Y bueno, para poneros un poco en contexto, de todos los métodos de seguimiento hay muchísimos, pero yo quería poner 4 solo para ubicaros un poco dónde nos encontramos, más o menos en cuanto al esfuerzo que tenemos que poner para hacer un transecto y cuánto nos va a dar de números reales de poblaciones, ¿no? Cuánto nos va a acercar hacia la realidad. Bueno, puede que vosotros conozcáis este tipo de métodos, que serían los datos oportunistas, en las que todo el mundo puede participar y subir una foto a alguna plataforma virtual, como pudiera ser iNaturalist o observation.org. Y bueno, este método es muy útil porque es muy sencillo, solo necesita subir las fotos, pero en cuanto a realidad de la población, pues simplemente nos está diciendo que esa mariposa estaba en ese momento y ya está, ¿no? Entonces, si subimos un poquito más en cuanto a esfuerzo que tenemos que hacer, estarían los recuentos de 15 minutos, que ahora os voy a contar un poquito de qué va, y los transectos, ¿no? Estas rutas fijas. En este caso las personas tienen que estar un poco entrenadas, tienen que saber identificar las mariposas y también este método que no es muy complicado.
Y luego ya para poneros uno de los más, ¿no?, utilizados por profesionales, que sería el Mark Release Recapture, perdonad que no lo he traducido, sería marcar a las mariposas, liberarlas y volver a capturarlas, entonces sabes exactamente los números exactos que existen casi de la población, se puede estimar muchísimo más fácil. Sin embargo, para este método pues tienes que emplear muchísimo esfuerzo, ¿no? Te va a conllevar mucho tiempo de estar en el campo para poder sacar esos números más cercanos a la realidad. Entonces, por eso nosotros en EBMS y en todos los BMS pues nos hemos centrado en estos dos métodos, en concreto más el transepto, ¿no? Y bueno, y esto empezó hace muchos años, en los años 70 en Reino Unido. Ernie Pollard, este que pongo en la foto, diseñó esta metodología de transeptos para poder contar mariposas. Definió las reglas y entonces empezó a hacer estos transeptos y se fue comunicando y se empezaron a crear muchísimos más transeptos en Reino Unido y se generó el primer programa de seguimiento de mariposas, que sería el Butterfly Monitoring Scheme en inglés, el BMS, estas siglas que mencionamos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues se creó en Reino Unido y luego empezó a extenderse a distintos países. Pues se creó en Holanda, se creó en Alemania, se creó en Cataluña, se creó en Irlanda, se empezaron a crear en distintas zonas estos BMS. Os he puesto en azul el número de transeptos a lo largo desde 1990 hasta actualmente, que tenemos casi cerca de 5.000 transeptos en toda Europa, y bueno, y en amarillo os he puesto el número de países, ¿no? Como fue incrementando poco a poco. A partir de los 2000 fue cuando empezó a pegar un subidón, y bueno, pues actualmente pues somos muchos. Y aquí está el mapa, que este es muy chulo. Este mapa es de 2018. Entonces, como os iba contando, se crearon estos BMS en distintos países, ¿no? Con las mismas reglas, haciendo transeptos fijos y base la mayoría por voluntarios. Y entonces en 2014 se decidió que, bueno, que vamos a unar fuerzas y vamos a poner todos estos datos conjuntos en una misma base de datos que llamaríamos European Butterfly Monitoring Scheme, ¿no? Este EBMS, con las siglas en inglés, y que sería pues una red de todos los BMS de Europa, perdón, donde juntaríamos todos los datos para poder analizarlos de una forma conjunta. Y bueno, pues actualmente es una red bastante potente, la que da una frecuencia de datos muy alta. Y somos unos 21 miembros de 19 países con más de 4.000 transeptos, como os he mencionado antes. Pues eso nos da una capacidad de análisis de datos bastante interesante y que nos aporta pues mucha información de lo que está sucediendo concretamente con las mariposas, ¿no? Sin embargo, aquí os he puesto este mapa de 2018 porque aquí nos faltaba... podéis ver que hay un gran agujero, ¿no? de zonas en las que no hay transeptos apenas. Entonces, en 2018 se decidió crear un proyecto piloto europeo durante 2 años que se llamó Eagle, que a lo mejor lo habéis visto por ahí, para poder intentar desarrollar estos BMS en distintos países. Y entonces, bueno, en ese proyecto pues desarrollamos distintas metodologías, distintas herramientas y material para poder proveer a esos países y ayudarlos, ¿no?, a poder establecer estos programas de seguimiento. Y bueno, durante esos años se creó, bueno, y se mejoró la página web de EBMS, que podéis encontrar ahí, os he puesto la dirección, y bueno, esta página es donde registramos todos los datos de mariposa de los países que quieran utilizarlo. Y por ejemplo podéis ver que España en los puntos azules pues registra sus datos junto con Italia y con muchos otros países pues juntos en esta web, ¿no? Y está en castellano y la podéis encontrar. Y luego también durante este proyecto pues desarrollamos una aplicación móvil que se llama Butterfly Count para poder registrar estos transeptos y los 15 minutos que os voy a contar ahora. Pues nada, la aplicación esta que la podéis descargar, que está disponible para iOS y Android,
buscándola en la zona de aplicaciones. Pues nada, esta herramienta es muy útil porque queríamos diseñar algo sencillo para la gente, para que pueda ir al campo y registrar mariposas de una forma rápida y sin complicarte mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis descargarla, la podéis encontrar en distintos idiomas y por supuesto el castellano está, podéis buscar los nombres comunes y los científicos, incluso también podéis registrar no solo mariposas, sino también polillas, libélulas e incluso también abejorros, ¿no? O sea, se encuentra toda la lista de mariposas y de estos grupos a nivel europeo, se encuentran todas juntas. Y bueno, ¿qué podéis hacer con esta aplicación? Pues podéis registrar los transectos que están registrados en la página web, o sea, en este caso los de BMS España, como están en la página web, también lo podéis hacer en la aplicación, porque simplemente necesitáis la cuenta, entonces están juntos. Y luego estaría la metodología que son los 15 minutos, que son contar mariposas durante 15 minutos en el sitio que te dé la gana, en una ruta, en un prado, en un punto fijo, y la aplicación te registra el GPS, ¿vale? Entonces haces la ruta y, y te lo va a grabar mientras tú vas registrando las distintas mariposas. Y bueno, también hay otra forma que es simplemente registrar durante 15 minutos una única especie, ¿no? Que hay veces que es útil para especies raras o amenazadas, pues que no puedes registrar todas, solo estas. Y todos los datos se envían a la página web y allí en la página web pues puedes verlos, puedes editarlos, incluso puedes descargar tanto las rutas como las observaciones. Y bueno, soy un poco pesada con los 15 minutos, pero es que de verdad que es súper útil y estamos promocionando ahora porque vemos que si de verdad te sabes las especies de mariposas, para personas que están ahora mismo empezando y que no saben mucho de mariposas, pues bueno, a lo mejor esta metodología no es la mejor, pero para personas que sí que están acostumbradas y que hacen fotografía y demás, pues bueno, pues sería una herramienta muy útil que pueden utilizarla a cualquier sitio donde vayan y que tiene la flexibilidad de, bueno, contar mariposas donde quieras, no solo en el transecto. Sin embargo, que el transecto es la base de un BMS que va a explicar luego Saba por qué es tan importante. Y bueno, que voy a ir terminando. Recogemos un montón de datos. Esto ya sí que es un mapa de 2020 con los datos actualizados de hasta 2018. Aquí podéis ver todos los distintos transectos. Estos son personas que voluntariamente, en la mayoría de los casos, están realizando sus transectos y recogemos todos estos datos para un fin, ¿no? No es simplemente porque queramos coleccionar datos, sino porque queremos crear indicadores de mariposas. Y esto es que de estos puntos, ¿no? De los distintos transectos recogiendo las abundancias de las mariposas, podemos llegar a crear pues estas tendencias poblacionales, ¿no? Esto es a lo largo del tiempo, que podéis ver desde los 90 hasta ahora, y cómo las distintas especies han ido, pues algunas descendiendo, otras creciendo o otras que se mantienen más o menos igual. Y en cambio, con estos indicadores, pues podemos crearlo de distintos hábitats, ¿no? De bosque, de pradera y de pastizales. Y esto nos ayudará pues, a saber las distintas medidas que se establecen en conservación y en gestión de naturaleza, pues si se están favoreciendo o no, en este caso, a las especies. Y bueno, solo voy a mostrar una de ellas, que es la más importante, el indicador de mariposas de praderas, que como podéis ver, desde 1990 las mariposas específicas de este hábitat han descendido casi un 40%, ¿no? En 30 años casi. Entonces, pues bueno, nos está dando una información muy útil que estas especies, en concreto este hábitat, algo está sucediendo, ¿no? Este indicador se creó en 2005, hace bastante tiempo, y se formó con 17 especies características de praderas, ¿no? Especies tanto generalistas como específicas que tienen este hábitat más o menos prioritario. Y bueno, pues podemos ver una gran información. Y bueno, esto es muy... Quería mencionar pues, la necesidad de hacer esa conexión desde el voluntario a Europa, porque lo que hacemos nosotros es que todos estos
datos recogidos por miles y miles de voluntarios con una frecuencia bastante alta, pues nos ayudan a generar estos indicadores que luego compartimos con la Comisión Europea y con distintas administraciones para llevar a cabo las políticas de medio ambiente, ¿no? Y que las mariposas pues, son muy útiles. Solo mencionar que la red de EBMS, del programa de seguimiento, ya lleva casi 5 millones de observaciones y 1 millón de visitas a estos transectos. Y durante todos estos años, desde los 90, llevan más de 10.000 transectos muestreados, por lo que son una gran cantidad de información que es muy útil. Y bueno, y todo esto es gracias a muchísimos voluntarios en muchísimas zonas, os he puesto los distintos países donde hemos estado trabajando y que han creado BMS recientemente, como en Austria, Italia, Portugal. Y bueno, concretamente os quiero poner que el fin de semana pasado estuvimos en Granada con los voluntarios allí de Mariposas y bueno, y otros voluntarios, pues que cada uno de ellos cuenta muchísimo, ¿no? Y que es necesario. Y bueno, por no enrollarme mucho, todos estos datos son tan importantes porque nos ayudan a decirles a los políticos y a los de gestión cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Lo que está pasando con estas mariposas y si pueden revertir de alguna forma las políticas de biodiversidad y medio ambiente para ayudar, ¿no? Y las mariposas junto con las aves son los únicos indicadores de animales utilizados en muchas distintas formas, ¿no? A lo mejor conocéis el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Europa, que tienen 17 desarrollos que tenemos que intentar cumplir como sociedad en distintos ámbitos, y uno de ellos, que sería el Objetivo 15, que está en relación a la conservación de ecosistemas terrestres, pues se utiliza este indicador que os he mostrado de praderas, pues para saber la información de los invertebrados y los insectos que les está sucediendo, ¿no? En estos ecosistemas terrestres. Y bueno, pues como este es uno que han utilizado ellos sus metodologías, pero básicamente muestra lo mismo, ¿no? El descenso de mariposas de praderas a lo largo de estos años. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, queremos seguir incorporando más BMS en distintas zonas de Europa. Actualmente están en las zonas moradas y naranjas y nos quedarían los países dentro de la Unión Europea que están en gris. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, pues haciendo como estas charlas como hoy, formando a los voluntarios, a los coordinadores y dando todas las herramientas posibles para llevarlo a cabo. Formamos parte ahora mismo del proyecto SPRING, que es un proyecto de la Comisión Europea para hacer un seguimiento de polinizadores donde las mariposas están incluidas y que bueno, que ahora mismo dentro de las políticas europeas pues se está dando mucha fuerza, ¿no? al registrar y a saber qué les está sucediendo a nuestros insectos. Y simplemente para terminar ya, pues bueno, todo esto es gracias a una colaboración muy grande entre voluntarios que están decididos, están motivados a ayudarnos y a participar en la ciencia, con esta ciencia ciudadana, y de todos los coordinadores que hacen posible pues, coordinar a todos estos voluntarios y sacar adelante un trabajo increíble y una información muy valiosa. Y creemos que esa es la forma de seguir adelante y que llegaremos a hacer un buen seguimiento de nuestra biodiversidad con ciencia ciudadana. Y nada, muchísimas gracias a todos por escucharme y gracias a los coordinadores y a los voluntarios, si hay alguno por aquí. Y nada, yo ya me callo, que he hablado muchísimo. Stop sharing. Cristina. Sí. Hay una chica una persona en el chat, Naima, que bueno, hizo una pregunta, pero ya le contestó Miguel. Pero bueno, es interesante, a lo mejor es interesante que lo expliques un poquito para el resto de la gente. Pues Naima nos pregunta si hay una frecuencia establecida para el recuento de los 15 minutos. De hacerlo, ¿no? De repetirlo, me imagino. Pues bueno, estamos creando esta metodología desde hace poco, entonces los 15 minutos lo ideal sería repetirlo cuanto más posible en el sitio, pero no tiene las reglas
tan estrictas como el transecto, ¿no? De que tienes que hacer 10 visitas al año para poder sacar tendencias. Como lo compartimos en un mapa, la idea es que no solo una persona realice 15 minutos en ese sitio, sino que a lo mejor varios grupos de personas puedan llegar a hacerlo en el mismo lugar, pero lo ideal sería cuanto más veces posible sería lo mejor. Naima. Espero que haya contestado eso, pero bueno, Miguel también ha... Tony, ¿Y a qué hora serían las más adecuadas para registrar mariposas? Bueno, pues eso, esperamos a que Saba luego hable, porque va a contaros cuándo de verdad registrar mariposas y todo esto. Yo creo que se le contestarán este tipo de preguntas. No porque no quiera, pero porque va a venir luego. Si quieres, Miguel. Sí, la aplicación se puede... Me preguntan, perdón, Floren, ¿la aplicación Butterfly Count tiene capacidad de usarse offline? Sí, sí que se puede usar online. Tú puedes registrar mientras que tengas el GPS activado o no, puedes registrar las mariposas y luego ya una vez que tengas conexión o wifi, tú mandas los datos a la página web. Genial. Si hay alguna pregunta más. Somos un montón al final, muchísimas gracias. Está muy bien. Mira, yo comentaría que, bueno, como hubo estas últimas preguntas sobre la aplicación Butterfly Count, bueno, pues comentaros de que este jueves vamos a hablar un poquito de la aplicación Butterfly Count y es posible que a principios del año que viene, pues que también planteemos una charla formativa orientada solamente a los recuentos de 15 minutos, a la metodología de los recuentos de 15 minutos. Vale, entonces pues simplemente comentarlo. Sí, está muy bien, gracias. ¿Alguna duda más? Yo creo que podemos ir hacia adelante, ¿no? Bueno, pues si queréis, sí, si queréis, como luego seguro que van surgiendo cosas y la gente pues va a ir acumulando preguntas, podemos seguir adelante y lo que voy a hacer es compartir pantalla. Sí. A ver. No sé si... ¿Veis ya la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues yo os quería hablar, Cristina nos ha puesto un poco en el contexto europeo, ver un poquito, bueno, que formamos parte de una gran familia que está extendida por toda Europa y que va poco a poco creciendo. Y yo os voy a contar algo más específico de, sobre todo, cómo surgió y luego algunos datos y algunas referencias a nuestro programa de seguimiento, al programa de seguimiento llamamos BMS España. Tenéis aquí en la presentación y luego lo voy a dejar a lo largo de todas las diapositivas el logo de nuestra organización. Bueno, como ha contado antes Cristina, estos programas de seguimiento de mariposas surgieron en el Reino Unido en el año 1976 con un transecto en un espacio protegido. O sea que ellos también, ahora hemos visto el mapa Reino Unido muy lleno de puntos, ¿no? En esos mapas que nos ha enseñado Cristina o en este mapa que tenéis aquí en la diapositiva. Pero es cierto que ellos también empezaron con un solo transecto. O sea que hay que también ver un poquito el panorama pues con esa idea un poco de mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue ya hace más de 50 años y bueno, pues a partir de entonces, pues todos hemos ido usando esa misma metodología y ahora pues consideramos que es un sistema muy robusto. Actualmente, bueno, pues en el Reino Unido cuenta con más de 1.200 transectos. Que, como veis, pues cubre prácticamente todo el territorio, pero bueno, no del todo. Hay sobre todo zonas un poquito más complicadas como Escocia, donde pues hay relativamente menos transectos. Ya os ha hablado Cristina de la persona que inició todo esto, pero os quería enseñar aquí la foto. Este es Ernest Pollard, que era un científico inglés que se le ocurrió, bueno, pues que este método podía ser práctico. Este método que es tan práctico y tan sencillo,
yo estoy seguro de que solo lo podría haber inventado un inglés, porque los ingleses son gente muy pragmática, que van mucho al grano, y bueno, pues este es el señor que se le ocurrió esta idea y que empezó a caminar por esta reserva natural y bueno, pues fue el origen de todo este tinglado en el que estamos metidos. Os he puesto también una foto del libro que de algún modo describe de una manera minuciosa y con los primeros resultados esta metodología, ¿vale? Bueno, y ahora a continuación lo que voy a hacer es hablaros de nuestro BMS, del BMS español, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, lo primero deciros que, bueno, pues ya conocíamos varios de nosotros que en otros países estaba haciendo esto, en el Reino Unido pues llevaba mucho tiempo, yo estuve trabajando un año allí en una estancia postdoctoral y bueno, pues estuve haciendo transectos y bueno, en un principio pensábamos que en España esto no podía funcionar porque los ingleses son gente muy comprometida, que les gusta mucho asociarse, todo esto, ¿no? Pero bueno, empezamos a pensar que ¿por qué no? Vamos a intentar. De hecho, ya los catalanes se lo habían propuesto y en los años 90 habían empezado con un programa de seguimiento del que luego os hablaré. Y bueno, pues entonces nos juntamos una serie de gente en Doñana en el año 2013 y lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para implantar un programa de seguimiento en España? Y la primera cosa que se nos ocurrió, aparte de hacer un poco un esquema de cómo lo podríamos organizar, era publicar un artículo en la revista Quercus. La revista Quercus es una revista de amplia difusión, que, bueno, pues leen muchos naturalistas en España, sobre todo gente aficionada a las aves, pero también otra gente. Y entonces, bueno, pues en este número de Quercus conseguimos portada. Ya sabéis que la portada de Quercus casi siempre tiene un ave, un pájaro. Bueno, pues en este caso conseguimos que fuera una mariposa. Entonces, en el año 2014, después de esta primera reunión, publicamos este artículo en Quercus en el que dábamos a conocer pues, los programas de seguimiento de mariposas existentes en España, que ya estaban empezando a surgir, y luego pues dimos un contacto para que la gente que quisiera generar un nuevo transecto, un nuevo recorrido, pues pudiera hacerlo. Entonces, bueno, pues digamos que esta publicación en la revista Quercus pues fue un poco como una cosa seminal, como un punto de arranque, un punto de partida de nuestro programa. Como es lógico, luego, al poco tiempo de esto, cuando ya estaba la gente empezando a apuntarse, pues los implicados en proyectos que ya estaban en marcha nos juntamos en Madrid en una reunión. Tenéis ahí la foto de la gente que estuvimos en esta reunión para un poco poner en marcha, discutir pues, posibles acciones, etcétera. Y bueno, pues esto se hizo a finales del año 2014. En el año 2014 ya había una serie de lugares en España en los que se estaba haciendo seguimiento de mariposas. Es que os he puesto un mapa para que veáis un poco de dónde empezaron a surgir estas cosas, ¿no? Tenemos el programa catalán, del que ya os he hablado, que surgió en el año 1994. Es el programa, digamos, decano del seguimiento de mariposas en España. Y luego, pues como veis, en distintas fechas, pues habían surgido una serie de transectos, bien individuales, bien agrupados en regiones o lo que fuera, y ahí tenéis un poquito el mapa de lo que ya estaba ocurriendo en 2014 cuando empezamos a funcionar con esto. Os he hablado del programa catalán, es el programa más antiguo, bueno, pues está activo desde 1994 y también tiene sus precedentes todavía más antiguos. Desde 1988 hay un transecto que se está siguiendo en Cataluña. Bueno, pues como veis, el programa catalán es un programa que funciona muy bien, tiene datos de nada menos que 185 estaciones y, por ejemplo, en el año 2020, el año pasado, pues estuvieron activas de estas 185 estaciones las que veis en estos puntos negros del mapa, que serían 116. Es decir, es un programa ya muy consolidado, que es reconocido incluso a nivel europeo como uno de los programas promotores de toda la idea. Bueno, ya más concretamente referidos a nuestro programa, que se llama BMS España, como ya os he dicho, pues sufrió un importante apoyo
y básicamente consiste en que en los años 2014 y 2018 el organismo autónomo de parques nacionales, el que de algún modo coordina las acciones que se llevan a cabo en todos los parques nacionales españoles, pues se interesó por este método y nos llamó para decir, bueno, pues estamos interesados en que montéis en los parques nacionales españoles unos transectos para poder llevar a cabo un seguimiento de mariposas en estos espacios protegidos, ¿no? Entonces hizo en 2 fases. En la primera, pues hicimos la implantación de esos transectos en los parques peninsulares y también en Cabrera. Y luego en una segunda fase, en 2018, implantamos los transectos en los parques nacionales canarios, que ahí tenéis, bueno, que veis que son 4. También este organismo, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, subvenciona cada cierto tiempo la elaboración de informes bueno, básicamente si esto se ha hecho entre 2016 y 2021. En este último año pues ha habido un proyecto para hacer un informe de qué es lo que está ocurriendo con las mariposas en los parques nacionales. Es decir, este organismo realmente nos ha apoyado mucho en toda nuestra existencia. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Que también, bueno, os indica un poco la gozada que puede ser trabajar en este tipo de sitios. Esto es el Parque Nacional del Teide y bueno, pues este es uno de los técnicos del parque que está caminando por uno de los transectos que hemos montado en este Parque Nacional. Bueno, BMS España también tiene otra serie de herramientas que dan un muy buen servicio para los voluntarios. Tenemos una página de Facebook a la que os podéis apuntar. Muchos de vosotros estaréis ya apuntados, otros no. Bueno, pues que sepáis que es una página, bueno, está abierta. Sí que os tienen que aceptar en la página para que no se apunte gente rara y esas cosas, pero bueno, no hay ningún problema. Y bueno, pues es un medio de comunicación muy interesante para, bueno, pues compartir experiencias, incluso para apoyar las identificaciones y otra serie de cosas. Noticias, etcétera. Y luego otra de las herramientas que os he presentado aquí son los informes anuales. Hacemos cada año un informe. Aquí tenéis el último, el del año pasado, y estamos ahora ya pensando, ahora que llega diciembre, pues pensando en hacer el del 2021, ¿no? Estos informes anuales son unos pequeños documentos, en un principio sencillos, poco a poco los iremos haciendo más sofisticados, en los cuales pues, se presentan los resultados del año, se ve un poco los transectos que han estado activos, las especies que se han contabilizado y toda una serie de informaciones que son relevantes para lo que ha ocurrido en ese año concreto en BMS España. Bueno, para poneros un poquito algunos de los resultados que hemos obtenido, para que tengáis una visión un poco más general de qué es BMS España, dónde está, pues os he traído los datos de 2020 porque los de 2021 todavía no están procesados. Algunos de los datos que os enseñaré luego sí que son de este año, pero bueno, en este año pues nada menos que tuvimos 138 transectos activos, que son en todos estos puntos naranjas que veis aquí, ¿no? Tanto en Canarias como en Baleares, como en el resto de la península. Deciros que el programa catalán sigue independiente del nuestro, no pasa nada, ellos tienen su propia dinámica. Todos esos datos luego se ponen juntos en eso que os ha explicado antes Cristina, y lo mismo ocurre con toda esta zona del País Vasco, Navarra y La Rioja, ¿no? Que también siguen un programa un poco distinto. Pero bueno, estos datos que os presento aquí se refieren exclusivamente a nuestro programa BMS España. Bueno, tenemos un total de 202 transectos. ¿Veis la diferencia entre estas dos cifras? Os indica que no todos los años están activos todos los transectos. Pero bueno, o sea, es un dato que conviene tener en cuenta. Luego, bueno, aquí os he traído una pequeña gráfica, sobre todo para que veáis pues, algún dato más. Hasta 2020 pues, hemos registrado 210 especies, lo cual pues, corresponde al 81% de las especies españolas. Normalmente en este tipo de programas es complicado registrar todas las especies, pues porque para ello habría que montar transectos en sitios muy específicos, que normalmente están en zonas alejadas, y bueno, pues eso normalmente no es muy fácil, pero bueno, que sepáis que nuestro programa pues cubre un porcentaje suficiente de las especies que tenemos en nuestro país, que son, bueno, aproximadamente 250, ¿de acuerdo?
Y luego, bueno, aquí sí que tenéis un dato que es actual. Desde 2015 hasta 2021 hemos registrado, hemos contado, es decir, las mariposas que cuentan todos los voluntarios, pues un total de 383.000 mariposas, bueno, pues que es una cifra realmente muy abultada. Estamos contando, estamos consiguiendo datos de realmente un número muy elevado de animales. Y se han realizado, pues ahí tenéis también el dato, 7.800 y pico muestreos. Fijaros que nada más que en este año, este dato es de, me parece que lo conseguí hace unos cuantos días, pues hemos realizado nada menos que 1.482 muestreos, lo cual es un esfuerzo humano realmente importante, ¿eh? Y, bueno, pues que es digno de alabanza, ¿eh? Aquí tenéis un poco cuáles son los protagonistas principales de estos recuentos, digamos, sería lo más visto, las especies que contabilizamos con mayor frecuencia en nuestros muestreos. La blanquita de la col, la loba, bueno, Aricia cramera, esta es la medio luto, la mariposa amarilla y luego, bueno, pues esta es la pánfila, Cenonympha pamphilus, que es una especie muy típica de las praderas. Bueno, pues estas son las especies más abundantes que a veces aparecen con números muy elevados en nuestros recuentos. Un poco como resumen de lo que os he contado, luego diré un par de frases después del resumen. Sería, la primera idea es que tras 8 años de funcionamiento de BMS España, pues nuestro programa se ha consolidado, ya es reconocido por todos como un programa que está funcionando, que produce datos muy sólidos y estamos, por lo tanto, realizando cada año un número muy importante de censos, como habéis visto por las cifras anteriores. La segunda idea que quiero recalcar es que el interés del Organismo Autónomo de Parques Nacionales por el seguimiento de mariposas ha sido un impulso crucial para la expansión y para la consolidación de nuestro programa. Y luego, por último, deciros que bueno, el elevadísimo número de registros de datos reunidos por BMS España, que por supuesto es vital para todo esto que nos ha contado Cristina antes, para lo que sería tener datos sobre qué está pasando con nuestras mariposas y poder un poco tomar acciones de cara a su conservación. O sea que es de vital importancia para esas dos cosas, para conocer las tendencias de estas poblaciones y luego pues para poder dar ideas sobre cómo podíamos incidir en una correcta conservación de estas especies. Bueno, ya lo ha dicho Cristina, pero no quiero olvidarme de recalcar que todo esto se basa en la participación de un montón de gente, somos mucha gente que participa en estos recuentos. Ahí estamos metidos, pues bueno, como en esta foto, esta es una foto del Parque Nacional del Teide, pues profesionales, hay aficionados, hay gente que trabaja desde la administración, otros pues simplemente gente que le gustan las mariposas y bueno, pues esos datos que obtenemos pues se obtienen gracias al apoyo de toda esta gente. Bueno, y esto era lo que quería comentaros y ahora pues si queréis podemos hacer alguna pregunta que tengáis. No hay ninguna en el chat. No hay ninguna en el chat. Si queréis, pues podéis desactivar, o sea, activar vuestro micro y podéis hacerla directamente, como os parezca. Si tenéis algo con respecto a lo que yo he contado y luego también, por supuesto, dejaremos un ratito para más intervenciones. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas, sí, se me escucha. Soy Andrés Pisa, soy de Viso Marqués. Pertenezco a una asociación, bueno, lo que es Asociación Amigos de Naturaleza de Abán, donde hace un par de años, no, 2 años, 3 años, comenzamos con un programa gracias a Jesús Gómez, que por cierto, como te escuche Miguel decir colita de la col, blanquita de la col, yo creo que te va a regañar. Bueno. Vale, dime. Le gusta mucho el nombre científico al amigo Jesús. Bueno, pues comenzamos con unas jornadas de lepidópteros diurnos, de mariposas, y luego también concluimos aquella jornada también con las nocturnas, con Jesús. Y bueno, pues conseguimos pues contabilizar hasta el día de hoy
unas 84 especies de mariposas, aproximadamente. Lo que iba, creo que un día hablando contigo, yo pertenezco a la asociación Cerintia, aunque estoy en Viso Marqués, me hice socio de Cerintia, y creo que hablamos una vez de el conflicto que hay entre los transectos de meteros en BMS España y en Cerintia, porque se podían cruzar los datos. Sí, a ver, bueno, conflicto ninguno, Andrés. Somos, digamos, dos programas distintos, pero no tienen nada que ver. Seguimos la misma metodología. De hecho, Sí, estamos coordinados porque, qué sé yo, nos vemos en encuentros, en reuniones, sí. tanto la gente de Cerintia como los catalanes, como nosotros. Y bueno, pues simplemente hacemos transectos con digamos, juntándonos con gente distinta, pero eso sería todo. Y luego que sepas que, desde luego, lo importante que es luego juntar todos esos datos y elaborar todos estos indicadores para saber un poco qué está pasando con las mariposas, pues tanto si estás en Cerintia como en cualquier otro sitio, esos datos al final van a acabar ahí y van a acabar ayudándonos a comprender un poco cuáles son, o sea, que de conflictos ninguno, simplemente que seguimos, bueno, programas distintos, ¿no? Yo no veo ese tipo de... No, el conflicto era de el mismo transecto de pasarlos, por ejemplo, a BMS España y a la vez pasarlos a Cerintia, que se contabilizaran 2 veces. Ah, sí, no, pero eso no es buena idea. Yo creo que Por eso, tienes que apuntar a una cosa o a la otra. eso. En eso quería yo, lo que decía yo Claro, del sí. conflicto, Pues era tú, bueno, si estáis sacando datos de creo transectos, que me comentaste algo eso de que no era lógico porque se contabilizaba entonces 2 veces. claro, Claro. eso sí. Entonces tú pues tienes que decidir si te juntas con los de Cerintia o te juntas con nosotros. Es Ya. así de sencillo y tampoco pasa nada. Ya te digo que es que ahora incluso estamos haciendo un proyecto conjunto con los de Cerintia que va a durar 3 años y va a ser una cosa pues bastante gorda. Y bueno, ya te digo, trabajamos juntos, no se trata de... Pero obviamente no es buena idea. No hablaba de conflicto Sí, entre asociaciones, ¿vale? ya, por Sino eso, pero que no es buena conf- idea meter los datos en Cerintia y meter los datos en nuestro sistema, porque al final, cuando se junten esos datos en Europa, sí. pues va a haber un poco de jaleo, ¿no? O sea, que sí que es bueno que nos sumemos a uno u otro de los programas, ¿vale? Bueno, aquí la verdad que Viso Marqués da para varios transectos y puedo seguir trabajando con Cerintia y luego pues crear algún transecto y pasarlo a distinto y pasarlo a BMS España. Sí. Pues eso como tú lo veas, ¿eh? Ya te digo, nosotros Eso encantados ya. de que montes. Nuestros transectos van directamente a la aplicación europea, ¿eh? Esta que Sí. nos ha explicado antes. O sea, que ahí es donde tenemos ubicados todos nuestros transectos, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias y ya me Vale, pondré en gracias a ti, contacto Andrés. contigo, Miel. A ti, Venga. Andrés. Vale, pues a lo mejor podemos seguir adelante, ¿no? Si no hay ninguna pregunta ahora mismo, luego abriremos ronda de preguntas al final. Ahora Saba, pruebo a compartir pantalla, ¿vale? continuamos con Saba González. Ahí va. Tu imagen ha desaparecido, pero todavía no vemos tu pantalla. Sí, a ver, un momentito. Ahora debería ir. ¿La Sí, veis? sí. Vale. No vemos tu imagen, pero bueno, te escuchamos bien. ¿Ahora me veis? Ahora me Sí, veis, ahora ¿no? sí. Ahora sí. Vale. Estupendo, Bueno, Sara, pues gracias. nada. Venga, gracias a ti, Cristina y Miguel. Bueno, nada, me presento, soy Saba González, soy la coordinadora de BMS Galicia. Empecé en BMS como voluntaria, pues precisamente cuando leí ese artículo en la revista Kerkus. Y bueno, pues nada, es una de las mejores desde ese año, desde el año 2014, pues estoy colaborando con BMS España. Y bueno, pues os voy a explicar un poquito en qué consiste la metodología de campo, ¿vale? Qué es lo que hacemos los voluntarios en campo, ¿vale? Os comento que si mi presentación se ve así un poquito no tan profesional como la de Miguel y Cristina es porque estoy en una tableta, ¿vale? Y bueno, pues tengo que ir pasando las páginas con los dedos.
No creo que haya ningún problema, tarda un poquito en cargar, pero bueno, os pido disculpas, ¿vale? Nada, pues eso, como han comentado mis compañeros, BMS España es un proyecto de ciencia ciudadana y en el que recogemos los datos de poblaciones de recuentos de poblaciones de mariposas diurnas. Y para ello, pues es imprescindible que mucha gente en muchas partes esté pues recogiendo esos datos, tomando esos datos. Los datos nos ayudan, pues eso, a conocer el estado de salud de los ecosistemas a través del conocimiento de las poblaciones de las mariposas. Las mariposas son unos excelentes indicadores del estado de conservación de los hábitats. Lo primero es que aquella persona que esté interesada en colaborar con BMS España, pues se tiene que poner en contacto con alguno de los coordinadores regionales que, pues a lo mejor por casualidad pues los conoce, con alguno de los voluntarios que los redirigirá a los coordinadores regionales, y si no, a través de la asociación SOCEME, en este correo electrónico, o registrarse directamente en la web de BMS. De cualquier manera, de cualquiera de estas maneras, al final lo que van a acabar haciendo, pues eso, es ponerte en contacto con el coordinador regional, pues para conoceros, para esa primera toma de contacto y bueno, pues para visitar la zona en la que se pretende hacer un transecto. Una vez realizada esa primera toma de contacto, pues el coordinador lo que suele hacer pues es proporcionar los protocolos, explicarlos y acompañar durante todo el proceso de creación del transecto y de registro en la web de BMS, y hasta incluso pues si hay que echar una mano en los primeros censos, pues se echa una mano. Vale. ¿Qué es un transecto? Un transecto pues es un recorrido, ¿vale? Es muy importante que para nosotros, para los voluntarios, pues que sea cómodo, que nos quede cerca de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo, pues eso, para que no nos cueste hacerlo, ¿vale? Porque tenemos que pensar bueno, que necesitamos datos de muchos años para realmente tener un conocimiento fiable de lo que está pasando en ese recorrido. Entonces, pues, cuanto más cómodo nos sea realizar ese transecto, pues menos nos costará mantenerlo en el tiempo. Vale, la longitud aconsejada es de entre 1 y 2 kilómetros, que no sea demasiado largo. Vale, también por el mismo, digamos, con la misma explicación, que no nos cueste, ¿vale? El recorrido puede ser lineal o circular y es preferible que pase por zonas y caminos públicos, como es lógico. En caso de que tengamos que atravesar alguna propiedad privada, pues sobre todo si es en un entorno rural, pues lo más seguro es que podamos investigar quién es el propietario, ¿vale? Pues darle una pequeña charla, explicarle qué es lo que estamos haciendo. Generalmente los propietarios reaccionan muy bien, o sea, yo personalmente pues hasta incluso les paso un listado de las mariposas que veo en sus fincas y bueno, pues reaccionan muy bien. Y bueno, y sobre todo pues ser muy respetuosos, pues intentar no pisar la hierba, cosas muy lógicas, ¿no? No pisarles demasiado la hierba, si hay una cancela pues la dejamos cerrada cuando entramos, ¿no? Dejamos todo igual que lo encontramos. Evitar las molestias al ganado, no dejar basura, etcétera, etcétera. ¿Cómo diseño mi transecto? Bueno, en el protocolo viene más o menos explicado cómo diseñamos un transecto. El coordinador de zona también te va a ayudar, ¿vale? Un transecto, para que sea útil a la hora de tratar los datos que recogemos en ese transecto, tiene que contar al menos con 3 hábitats bien diferenciados y que sean representativos del entorno. Dividiremos el transecto por tramos, en tramos por hábitat, ¿vale? Para identificar correctamente los hábitats, tenemos que fijarnos en la vegetación predominante que nos encontramos en todo el recorrido y los cambios que hay, ¿no? Y vamos anotando. Nosotros vamos con un GPS y vamos anotando pues, el tipo de vegetación que vamos viendo y el momento en el que se produce el cambio. Es importante, por ejemplo, intentar evitar los ecotonos, ¿vale? Porque suelen ser zonas donde confluyen varios hábitats y, bueno, por los resultados, los datos que podemos coger de esas zonas pues a veces no son los mejores o los más representativos. Cualquier medio, incluso aquel humanizado o más degradado, es interesante para su estudio, ya que el conjunto de los transectos de un país tiene que ser el reflejo de todos los ambientes que hay. Tendemos
a querer censar en lugares pues prístinos, donde hay muchas mariposas y bueno, pues digamos que es lo que más nos ilusiona, ¿no? A todos. Pero que sepáis que es tan importante pues conocer cómo están los lugares que deberían estar mejor conservados, como también lugares que aparentemente parecen muy degradados y bueno, y nos podemos llevar una sorpresa. mm, De hecho, nos llevamos sorpresas en ambientes industrializados o en ambientes urbanos, realmente pues contando una diversidad pues de animales pues muy interesante, ¿vale? Entonces nos interesa cualquier tipo de ambiente. Y una vez terminado el proceso de diseño del transecto, procedemos a grabar el track del transecto, lo damos de alta en BMS, en la web de BMS, y lo asociamos a su usuario, que digamos es la persona que va a realizar ese transecto a partir de ahora, ¿vale? Y va a empezar y puede empezar en ese momento, pues ya puede empezar a subir los datos a la base de datos. ¿Cómo hago el recuento de mariposas? Pues el protocolo es muy sencillo y bueno, pues básicamente el periodo de vuelo, esto es en general, ¿vale? Luego cada lugar tiene sus propias idiosincrasias, sus propias características que podemos ir variando, tenemos cierta flexibilidad, ¿vale? Pero el periodo de vuelo en principio es desde el mes de marzo al mes de septiembre y lo podemos adaptar en función de la zona. Por ejemplo, en el sur de la península hay transectos que se censan durante todo el año, ¿vale? Porque las condiciones ambientales lo permiten. Durante toda la temporada de vuelo tenemos que intentar realizar un mínimo de 10 visitas. El viento no debe ser muy fuerte, ¿vale? Las condiciones ambientales ideales para realizar un transecto es que el viento esté por debajo de 4 en la escala de Beaufort, la temperatura esté entre 13 y 30 grados si está soleado y 17 grados como mínimo si está nublado, que el porcentaje de nubosidad sea bajo o que sea un día pues con bastante sol, y tenemos que intentar hacer el censo pues en las horas centrales del día. Vale, esto también va a depender mucho de la zona y va a depender mucho del sitio en el que esté situado nuestro transecto, porque dependiendo de la orientación, pues a lo mejor le empieza a dar el sol antes o le deja o le da el sol hasta última hora de la tarde, ¿vale? Eso tenemos que ir valorándolo. El tema de la temperatura es importante porque generalmente por debajo de esa temperatura, por debajo de los 13 grados y por encima de los 30, las mariposas se inactivan, ¿vale? Entonces, pues entran como en una especie de diapausa. Y bueno, pues el muestreo no sería válido, ¿vale? El método, lo que tenemos que hacer es cada vez que salimos a contar mariposas, es pasear con calma por nuestro recorrido y vamos paseando como un cubo imaginario y vamos anotando todas las especies que somos capaces de identificar, bien de visu o bien las atrapamos, ¿vale? Como mínimo vamos a intentar llegar hasta el género de la especie, ¿vale? Si no llegamos al género, quedarnos en la familia pues a veces no nos da mucha información, pero vamos a intentar llegar al género. Recogemos los datos que os comenté antes, los de temperatura, porcentaje de nubosidad, viento, la fecha en la que estamos realizando. Esto es importante porque debemos mantener una distancia entre censos de como mínimo 5 días entre censo y como mucho 20 días, ¿vale? Tenemos ahí también, lo ideal es que intentemos hacer un censo cada 15 días, por ejemplo, ¿no? del transecto. Y bueno, pues es importante que anotemos la fecha pues para acordarnos de cuándo fue la última vez que fuimos a contar mariposas y la hora de comienzo y final de la visita. Esto por experiencia va a ser, si os organizáis bien, pues lo vais a hacer prácticamente siempre a la misma hora. A lo mejor varía un poquito pues en función de la irradiación solar, ¿no? De eso de lo que os comentaba, de cómo esté situado el transecto, cómo esté orientado al sol. Y el recuento de mariposas lo vamos asociando a cada tramo del transecto. Vale, vamos contando mariposas por tramo, es decir, mariposas por hábitat. También anotaremos cualquier impacto que detectemos en nuestras visitas, cualquier cosa que creamos que pueda afectar a la conservación, pues por ejemplo, a la conservación de las mariposas, pues como por ejemplo el desbroce de lindes,
nos daremos cuenta de que si es un desbroce manual, que va a ser menos agresivo que si es un desbroce mecánico. Por ejemplo, el empleo de herbicidas o de fitosanitarios, la siega. Ahí, pues la siega, si es tradicional, pues vamos a darnos cuenta que eso es una maravilla, contrarrestado pues con una siega pues más mecanizada. Plantaciones, una obra, un incendio, ¿vale? Eso lo vamos anotando todo en nuestra ficha de campo y luego procederemos a volcar los datos en la aplicación de BMS. También podemos, para anotar, podemos tomar nuestras anotaciones. Desde BMS España pues tenemos un modelo de ficha de campo. Hay quien se coge esta ficha y bueno, pues hace librillos y utiliza estas fichas de campo. También podemos utilizar directamente la aplicación Butterfly Count, ¿vale? Una de las funcionalidades, a ver, hablamos de los recuentos de 15 minutos, pero la aplicación Butterfly Count también está pensada para hacer un transecto, ¿vale? E incluso nos va a ser mucho más cómodo porque vamos a poder subir los datos en el momento en el que acabemos de hacer los transectos. En el momento en el que tengamos un poquito de cobertura o lleguemos a casa, tenemos wifi, hacemos un clic y podemos subir los datos a la web y no tenemos que teclearlos a mano. Y hoy nuestra libreta de campo, si somos pues muy clásicos, pues libreta de campo y nada, y luego pues los pasamos. Vale, cada uno tiene su propia técnica. Es importante, es muy importante a la hora de contar mariposas que el esfuerzo de muestreo dedicado a cada tramo del transecto sea el mismo. Vale, entonces, es complicado, porque sobre todo en los momentos de la temporada en la que hay picos de poblaciones de mariposas, pues es algo muy complicado, porque todos tendemos a contar cuantas más mariposas posible, ¿no? Y a quedarnos un montón de tiempo, porque aparte nos encanta. Pero bueno, tenemos que intentar, pues ser un poquito rigurosos en este tema, ¿vale? Intentar seguir el mismo ritmo en todos los tramos del transecto. Esto quiere decir, pues vamos a ir paseando tranquilamente y bueno, vamos a intentar, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Pues hacer las cosas al mismo paso. Intentaremos destinar, como no podría ser de otra manera, pues más o menos el mismo tiempo de muestreo también a todos los tramos. Seguramente en función de los hábitats que tengamos, pues vamos a tener tramos con mucha más diversidad de mariposas que otros, ¿vale? Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, una de las cosas que tiene BMS, el BMS España es que podemos hacerlo acompañados, podemos ir acompañados de más personas. En caso de ir acompañados, lo ideal, y aparte si vamos acompañados de otros voluntarios de BMS España, lo ideal es repartirse las tareas, pero no duplicarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, uno identifica, otro toma notas, otro captura o uno fotografía, ¿vale? Nos repartimos las tareas, pero intentamos no duplicarlas, ¿vale? Y bueno, pues lo que os comentaba antes, salvo en el caso de utilizar la app, luego, ya bien sea censo a censo, que es lo que recomendamos, o si no, a final de temporada, tenemos que subir los datos con nuestro usuario y contraseña a nuestro transecto asociado en la web de Butterfly Monitoring, ¿vale? En ese enlace, para que puedan pasar a formar parte de la base de datos europea. Para hacer el recuento de mariposas es muy importante contar con material de identificación de apoyo, por lo básico, guías de campo, una manga entomológica. Las mangas entomológicas pues estamos intentando darlas desde BMS España, siempre la damos con permiso administrativo, o sea, hay que pedir un permiso de captura y suelta para utilizar una manga entomológica y bueno, y siempre asociado a un transecto, evidentemente. Entonces eso es importante. Por ejemplo, si eres aficionado a la fotografía, lleva tu cámara, ¿vale? Muchísimos de los voluntarios que tenemos en BMS España, de las personas que tenemos en BMS España, pues son aficionados a la fotografía y bueno, vamos a disfrutar el doble haciendo un censo BMS. Y aparte, nos será de ayuda en caso de dudas en la identificación, ¿no? Siempre podemos compartir esa fotografía pues a algún compañero de BMS o en la página de Facebook o en un grupo de WhatsApp, siempre podemos pues, compartir nuestras dudas gracias a la fotografía. ¿Quién puede participar en BMS? Pues como ya comentó Miguel, cualquier persona que esté interesada en colaborar en este proyecto de ciencia ciudadana.
En BMS España estamos tanto pues, profesionales, científicos, naturalistas, aficionados a la fotografía. En principio no es necesario tener pues, unos amplios conocimientos pues, sobre mariposas. Vamos aprendiendo poquito a poco y bueno, y aparte nos vamos apoyando mutuamente también. Lo que os comentaba antes, podemos realizar el transecto acompañados. Y aconsejamos no ir acompañados de más de 3 personas, pues realmente por ese motivo que os comentaba antes, ¿no? Del tema de no duplicar esfuerzos, ¿no? Intentar pues, optimizar el esfuerzo en cada censo. Y, por ejemplo, una de las experiencias más entrañables que podemos pues, vivir haciendo los transectos de BMS, pues es hacerlo con los más pequeños de la casa. Bueno, aquí también depende de los niños, ¿no? Depende del niño que tengamos. Pero los niños en general pues son súper curiosos y bueno, pues esa curiosidad unida a nuestra afición pues va a hacer que creemos pues momentos inolvidables y que disfrutemos pues muchísimo de este proyecto. ¿Qué hacemos con los datos de los recuentos? Una vez acabamos la temporada, subimos los datos a la web de Butterfly Monitoring, de BMS. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, pues aquí os voy a contar un poquito de historia. Allá en el principio, bueno, en el año 2014, cuando empezamos a montar la red de BMS España, utilizábamos una aplicación informática diseñada por la Estación Biológica de Doñana, que aún sigue activa. De hecho, aún seguimos tirando, tenemos ahí el histórico de los datos y aún seguimos tirando de ella pues, cuando nos hace falta. En el año 2019 fue cuando decidimos migrar a EBMS y digamos pues, que nuestros datos fueran directamente a esa gran base de datos europea. Vale. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Pues migrábamos desde la aplicación de Doñana, pues hacíamos una migración anual o compartíamos los datos una vez puntualmente, anualmente, pues con EBMS. Ahora directamente nuestros datos los vamos a subir a la base de datos europea. Creo que Cristina lo explicó muy bien en su intervención. Los datos, bueno, también os explicó Cristina cómo se coordinan los datos y dónde están los servidores. Y lo que es muy importante, nosotros tenemos un usuario y una contraseña para acceder a nuestro sitio web y aparte de tener disponibles nuestros datos, también podemos visualizar informes de resultados. O sea, realmente pues la aplicación web pues, está muy bien porque podemos ver tendencias de especies por año, hacer comparativas entre años. Bueno, esto os lo vamos a explicar en la charla del jueves. Y bueno, pero que realmente es como visualizar, ¿no? El trabajo que estás haciendo. Lo estás visualizando y es muy motivador para un voluntario. ¿Y por qué contamos mariposas? Pues un poquito pues como contó Cristina y también como contó Miguel, pues porque son los insectos que cuentan con más aficionados. Quizá pues porque son muy bonitas, ¿no? Tienen unos colores espectaculares y son preciosas. Y también porque son los insectos más fáciles de identificar. Y ponemos fáciles entre comillas porque bueno, pues porque aún siendo fáciles, pues tiene su propia dificultad. Es muy importante la cantidad de datos que recogemos todos los años y, bueno, y la serie histórica de los datos. Es súper importante porque, aunque parezca que no hacemos nada, ese granito de arena que aportamos todos los años, pues ayuda, contribuye a elaborar estos indicadores que bueno, que luego pues sirven para dar un toque, pues por ejemplo a la Comisión Europea, ¿no? Y darles un toque sobre las políticas y contribuye a la ciencia, contribuye a conocer un poquito más el estado de salud de nuestros ecosistemas, el estado de las poblaciones de las mariposas y bueno, y sobre todo, pues si conocemos, podemos saber cómo proteger, ¿vale? Cómo protegerlas. Y bueno, pues creo que por mi parte poquito más. Paso a la sección de dudas. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Ava. Nada. Creo que has dado muy bien. No hay ninguna pregunta en el chat, pero podéis, si ahora si queréis
Desmutaros, abrir micrófono y podéis preguntar lo que queráis. Si os apetece y tenéis alguna duda concretamente del método o algo que no se haya entendido bien, estaremos encantados de responder. En el chat ha quedado todo bastante claro. Sí, en el chat hay una pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, sí. Dice, hola, quería haber preguntado a Miguel, pero no dispongo de micro. Me gustaría saber con qué margen de error trabaja el programa. ¿O se toman por ciertas todas las citas que subimos? Bien, esa es una pregunta muy interesante. No os preocupéis. A ver, un poco en lo que consiste este programa es en recabar un gran número de datos que se refieren bueno, a observaciones de todo tipo de gente, ¿no? Entonces, no nos importa tanto el dato específico. Bueno, sí que es cierto que tenemos que aprender y bueno, pues esto siempre lleva un entrenamiento y lo que pretendemos es que los voluntarios conozcan las especies que estamos contando, ¿vale? Pero siempre va a haber un cierto grado de incertidumbre. Lo primero, pues el mismo protocolo ya establece, ya nos lo han contado, que podemos dejar la identificación a nivel de género, sobre todo tratándose de géneros complejos como el género Pyrgus o las blanquitas, las pieris, etc. Eso, digamos, es una posibilidad. Pero en cualquier caso, siempre somos conscientes de que un cierto porcentaje de los datos pues no van a ser del todo precisos. Y aquí lo que debéis de... Eso no implica bueno, entonces nos despreocupamos y no aprendemos a identificar. Lo que nos gustaría es que, obviamente, todos los datos sean 100% precisos, pero si hubiera algún tipo de imprecisión, no importa. No importa primero porque cuando procesamos los datos, ciertamente los filtramos. Es decir, que no metemos los datos en el análisis así sin más, sino que los pasamos por una criba, ¿no? Para ver un poco posibles errores, etcétera, ¿no? Y luego también tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de las observaciones se refieren a especies muy comunes, que en general casi todo el mundo identifica bien. O sea que la mayor parte de los análisis los hacemos precisamente ciñéndonos a esas especies más comunes. Y por lo tanto, esas especies más complicadas, conflictivas, que suelen ser muy poco abundantes, entran muy poquito en los análisis. Entonces, digamos que no... El margen de error, para que os hagáis una idea, es de aproximadamente un 5%, pero eso incluye identificaciones que solo han llegado al nivel del género. Quiere decir que el 95% restante de los datos pues son datos bastante fiables y que en general pues tienen muy buena calidad. Entonces, bueno, pues ya os digo que no nos obsesionamos con que absolutamente hasta el último dato sea perfecto, porque esto es un programa de ciencia ciudadana, no somos científicos, ¿de acuerdo? Todos, quiero decir, yo sí, pero incluso yo también puedo cometer errores, ¿vale? Y entonces no nos obsesiona eso, sino que lo que nos obsesiona es conseguir un volumen elevado de datos que tengan una calidad medianamente aceptable, ¿de acuerdo? Tenemos Otra a pregunta. Emilia con la mano levantada. Hola. ¿Tienes micro, Emilia? Creo que sí, se escucha. Sí. Hola, Emilia. Hola, ¿qué tal, Saba? Nada, quería preguntar si podéis explicar por qué se evitan los ecotonos que comentabas a la hora de elegir el transecto. Saba o... Como quieras, Miguel. No, explícaselo tú, venga, ya que has Sí, sacado... sí, pues a ver, pues porque son zonas en las que, a ver, nos interesa que los tramos de cada transecto, que el hábitat que estamos identificando en cada tramo del transecto, pues sea bien claro. Claro, esas zonas en las que confluyen varios hábitats, por lo general, encontramos mariposas de todas partes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues de una pradera, de un bosque, y claro, digamos que el recuento no es identificativo de un hábitat concreto. Entonces, los ecotonos es mejor intentar evitarlos o no pasar, pues, por ejemplo,
por el borde de una finca, ¿vale? Tenemos un prado de siega rodeado de arbolado. Pues lo que tenemos que intentar hacer es ir por el medio del prado de siega, ¿vale? No pegarnos al arbolado. O si vamos por el arbolado, pues tenemos que ingresar en el arbolado, introducirnos dentro del arbolado, pero lo que no deberíamos hacer es ir por la vegetación de borde, y precisamente por este motivo, Sí, porque vamos a encontrar especies de los dos ambientes y al final pues el recuento no va a ser significativo pues ni de un bosque ni de un prado de siega. No sé si me he explicado bien. Sí, digo yo, aquí cuando, por lo que apunté, cuando se toman los datos, se toman los datos de cada uno de los ecosistemas por separado. Pregunto. Sí, mira, nosotros vamos a dividir nuestro transecto en tramos y los tramos van a estar, los vamos a decidir en función de los ambientes por los que pasamos, ¿vale? Entonces, nosotros las mariposas que vamos contando, según vamos haciendo el transecto, las vamos pues asociando a tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Nosotros en el espacio, en el recorrido, nos tenemos que hacer como unas marcas imaginarias, ¿vale? De aquí a aquí es el tramo 1, de aquí a aquí es el tramo 2. Y todo lo que veamos entre esas marcas imaginarias, ¿no?, que definen los tramos del transecto, pues lo tenemos que ir asociando pues al tramo 1, al tramo 2, al tramo 3, al tramo 4. sí, ¿Vale? los tramos deberían de ser más o menos homogéneos en cuanto al hábitat. Es decir, por ejemplo, el tramo 1 puede ser que cruzas una pradera, ¿no? El tramo 2 que te metes por un camino que atraviesa un bosque, ese tipo de cosas. Pero claro, no conviene no mezclar, porque si tienes bosque y pradera, pues eso. Y entonces, normalmente diseñamos los tramos para que sean de esa manera que te hemos explicado. Pero también sí puedo mencionar que igualmente si tú tienes una idea de transecto, los coordinadores te ayudarán luego a Claro. definirlo de verdad, ¿no? O sea, que tú has decidido, pues quiero por este prado y por no sé qué, y a lo mejor tú, el coordinador de tu zona te dice, oye, y si pasas al prado que hay al lado, que tiene buena pinta o que te acorta más, o sea, que eso te ayudaremos, ¿sabes? Aunque tengas tú una idea, podremos ayudarte. Vale, gracias. Hay unas Gracias a preguntas ti, en el Emilia. chat. Gracias, Sí, Emilia. sí, Perdona, comentaba vale, no, ya he dicho que está correcto. Comentaba Tony que si se usa la manga, cómo se manipula la mariposa para no fastidiarla mucho. A ver, lo primero es comentar que una mariposa es mucho más resistente de lo que pensamos, ¿vale? Parece un animal, pues muy, a ver, es un animal delicado, pero es más fuerte de lo que parece, ¿vale? Entonces, pues un poquito la lógica, pues tenemos que intentar atraparla entre la red, pero sin presionar demasiado. Intentar no rozar, ¿vale? Pues simplemente la inmovilizamos, pero ni siquiera tocando el animal. No sé si visteis en mi presentación, bueno, luego en la grabación lo podréis ver, que puse una fotografía de una mariposa atrapada en una red. Vale, pues simplemente ya veis que yo no la estoy tocando con los dedos. Vale, simplemente la estoy inmovilizando utilizando la tela, precisamente pues para identificarla, ¿no? Para saber qué mariposa es, y en el momento en el que la identifico, abro la red y ya sale volando. Entonces, en ese sentido, a ver, es coger un poquito de maña, ¿vale? No tenemos que ser brutos, tenemos que intentar pues no presionar demasiado, no tocarle las alas, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que son animales mucho más resistentes de lo que parecen, y bueno, aunque se estresan un poquito cuando los manipulamos, pues lo que tenemos que intentar pues es manipularlos lo menos posible, soltarlos lo antes posible. Y bueno, pues eso, se van y tan contentos, ¿eh? En principio no debería haber ningún Sí, problema. bueno, yo añadiría, pues típicamente pones la mariposa en un pliegue de la manga, ¿vale? Que Sí. por lo que ha explicado Saba quedaría más o menos claro. Luego también hay gente que lleva todo tipo de cosas que les ayudan a identificar, ¿eh? Por ejemplo, hay unas cajitas que son muy planas, gente que mete la cajita en la red, mete la mariposa en la caja y luego pues así la puedes sacar y observarla pues con ciertas buenas condiciones. Bueno, a mí no me suele gustar pues porque tampoco necesito eso, pero depende un poco. Cada uno se tiene que montar un poco su propia manera de observar el animal. Es importante que cuando lo estés observando no le dé el sol directo,
sobre todo en sitios donde hace mucho calor, porque entonces las mariposas se sobrecalientan enseguida y se te van a morir dentro de la manga. Entonces simplemente le das la sombra con el cuerpo y nada, la observas. Ya te digo, normalmente es una cosa bastante sencilla, requiere práctica como todo. Pero bueno, también en algún caso, pues si te acompaña alguno de los coordinadores o alguien que esté un poco más de práctica, pues te puede enseñar a manipular estos animales. Hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta en el chat? Sí. Sí, Jonás, que comenta de mantener siempre el mismo ritmo durante... Claro, pero este variará si tenemos que capturar o fotografiar más o menos individuos. ¿Se corrige esta variación de alguna forma o es despreciable? A ver, lo que comentamos de intentar que el esfuerzo de muestreo pues, sea el mismo en los tramos del transecto. A ver, cada transecto también es un mundo, ¿vale? En el diseño del transecto pues vamos a intentar que sea cómodo de realizar, que no tenga elevada pendiente, que no tengamos que hacer un elevado esfuerzo físico, ¿vale? Entonces pues vamos ya partiendo de ahí desde el inicio, ¿no? En el diseño del transecto pues vamos a intentar que por lo menos esa parte esté cubierta. Luego, pues evidentemente, a ver, va a haber zonas en las que, pues simplemente, pues porque hay más diversidad de especies, pues vamos a echar más tiempo. O si te pones a capturar mariposas, pues evidentemente se te va a ir el tiempo. Vale, lo que no puede ser es que por eso, o sea, es decir, tenemos que intentar rebajar un poquito, pues como esa ambición de intentar contarlo todo. No vamos a poder contarlo todo, ¿vale? Entonces, pues intentar hacer pues, un muestreo lo más representativo posible. Evidentemente va a haber tramos que nos van a llevar un poquito más de tiempo que otros, pero claro, es decir, también, pues por ejemplo, si sabemos que vamos a pasar pues, por una zona muy degradada en la que, o no, o a lo mejor no está degradada, ¿no? Pero es una zona en la que no vamos a encontrar nada. Yo, por ejemplo, en uno de mis transectos me meto por el medio de un bosque de laurel. Y en el bosque de laurel yo no veo nada, pero nada. Es un bosque muy bonito, pero cero mariposas, una pararge en el borde del bosque y poco más. Entonces, quiero decir, yo podría coger y hacer ese tramo pues muy rápido. Pues no, lo hago al mismo ritmo. Pero bueno, lo dicho, que cada transecto es un mundo, tiene sus peculiaridades y bueno, pues lo único pues que tenemos que intentar pues hacerlo lo más representativo posible, ¿vale? Tampoco rayarnos demasiado, ¿vale? Y hacerlo por lo mejor que podamos. Sí, una cosa, añadir con respecto a lo que dices de si tienes que capturar o fotografiar individuos, lo típico es que tú vas caminando, siguiendo el ritmo este que nos ha comentado Saba, y si lo que tienes es que capturar a algún individuo, pues lo capturas, lo identificas y por lo tanto digamos que en ese momento has detenido el transecto y luego vuelves al sitio donde lo habías dejado y sigues un poco caminando a ese mismo ritmo. ¿De acuerdo? Y lo mismo si quieres hacer una foto. O sea que la foto te va a llevar un tiempo que de algún modo excluyes del ritmo que llevabas al seguir el transecto, ¿vale? Y esto es una manera un poco más digamos, correcta de hacer siempre el transecto siguiendo ese mismo ritmo, ¿no? O sea que, bueno, y además para capturar algunas mariposas te tienes que pegar una carrera. Y entonces lo que haces es te acuerdas del sitio de donde habías salido para perseguir la mariposa, la coges, la identificas, todo eso, y luego vuelves al punto de partida, digamos, anterior a esa carrera. Eso sería un poco la manera de actuar. Sí, mira, si queréis contestar la siguiente pregunta del chat. Es complicado para los que tenemos el transecto en La Mancha muestrear a menos de 30 grados de junio a agosto. Yo he descubierto que es más fácil encontrarlas en zonas sombreadas, algunas especies. Bueno, por eso precisamente, bueno, por supuesto, y yo me acuerdo que uno de los años tuvimos una especie de ola de calor en julio y todos los días de julio hizo una temperatura por encima de 37 grados. Eso quería decir que a las 10 de la mañana ya estás en los 30 grados. Ahí puedes optar por dos cosas. Lo primero, mover la hora de muestreo, de tal manera que hagas el muestreo a una hora en la que todavía no hayas alcanzado los 30 grados. Tampoco pasa nada si son 31 o 32. Hay veces que es que realmente es imposible muestrear por debajo de esa temperatura.
Y luego, en efecto, cuando hace calor, las mariposas se meten mucho a la sombra. Eso quiere decir que estás ya en unas condiciones que no son del todo buenas, pero en cualquier caso a veces no se puede hacer de otra manera. Y entonces, bueno, pues la idea es pasarte por los sitios donde hay sombra para poder también incluir a esos especímenes en el muestreo. Bueno, de todos modos, si tenéis dudas con respecto a esto, el coordinador regional está muy acostumbrado a las condiciones de cada región. Obviamente esto no pasa en Galicia, ¿no? Pero os podrá dar consejos sobre cómo hacerlo en vuestra zona concreta. Bueno, sí que comentaban que en Andalucía, en Doñana, que en agosto paraban, básicamente, ¿no? Claro, que en esa es agosto la no se idea. hacen los transeptos porque no es En posible, ¿no? sitios donde hace tanto calor, pues es imposible porque, entre otras cosas, las mariposas desaparecen. No desaparecen del todo, pero bueno, es muy difícil registrarlas durante el día y entonces ellos paran en Doñana, muestrean desde enero hasta diciembre, pero paran en julio y en agosto, precisamente para evitar estas condiciones un poco extremas que harían que los censos no fueran tan adecuados. A lo mejor en ese sentido es bueno pues decir, no, pues empiezo en marzo y a lo mejor luego lo amplío un poquito hasta octubre, pero en agosto paro porque muchos de los días van a estar por encima de las temperaturas óptimas. Bueno, no hay más preguntas, pero si alguno queréis, podéis levantar la mano o abrir el micrófono. Pero bueno, sí, han salido cosas comunes, ¿no? De preguntar y que son todas razonables. Y que bueno, que si os queréis animar alguno de vosotros a registrar un transepto, os lo estáis pensando, siempre podemos poneros en contacto con los coordinadores y ya lo habláis. Aquí ya hay varios. Está José Miguel Barea de la parte oriental de Andalucía, Saba de Galicia, Miguel es coordinador nacional, pero controla mucho de Madrid y la zona centro. He hecho una mano en otras zonas. Sí, sí claro. Y bueno, yo os puedo ayudar con todo lo que queráis de la parte tecnológica de la web. Si no podéis registraros o cualquier cosa de la aplicación, pues bueno, encantadísima de ayudaros. Y creo que sería conveniente que mandáramos un correo después de esta charla, os enviáramos un correo con toda la información y con todos los enlaces y incluso con las presentaciones, no me importa pasarlas en PDF y bueno, y quien queráis el jueves, pues vamos más hacia adelante y vamos a hablar más de exactamente cómo utilizar la web, ¿no? Junto con Nacho y yo y Saba vamos a ir hacia adelante para dudas. Y bueno, mencionar que si vais a uniros el jueves y podéis tener dos pantallas, pues sería lo mejor, porque a lo mejor en una nos veis y en otra podéis trabajar vosotros en vuestro transepto o en vuestra cuenta. Y nada, que espero que os haya gustado la charla de hoy. Ya estamos clavados en tiempo, ¿no? 8:30. Sí. Menciona que está también Ángel Marco, que coordina... Ay, perdóname, Ángel, sí, perdóname. Como estabas ahí. No te he visto. Aragón, bueno, sobre todo la parte del sur de Aragón, Teruel, pero Aragón en general. Comentar al hilo de lo que dice Cristina, que cuando os enviamos el enlace para la charla, fue a través de 2 correos electrónicos. En esos correos electrónicos pues también podéis consultar cualquier duda. Colgaremos en el canal de YouTube esta charla, y pondremos un enlace en el grupo de Facebook de BMS España, así que también hasta a través de ahí pues es un medio de contactar con nosotros. Vale, y bueno, pues nada, muchísimas gracias por asistir, ha tenido un éxito tremendo y bueno, pues ojalá nos veamos pronto en persona. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos de verdad, que da mucha satisfacción ver que tanta gente se interesa por el tema y bueno, pues agradeceros de verdad vuestra participación en esta charla. Cuidaron mucho. Bueno. Muchas gracias, sí, todos están escribiendo en el chat. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Que vaya bien la tarde. Hablamos, Cristina. Chao. A todos. Adiós. Paro de grabar ya, sí.